Hola a todas y todos nuevamente, mi nombre es Cibeles González Nahuelquín y ahora en esta clase vamos a ver lo que son los modelos de gestión del cuidado y vamos a hacer un análisis de ellos en el taller. Como organizador avanzado, esta clase está inserta en la segunda unidad, que es de liderazgo en enfermera y los modelos de gestión en salud en Chile. Y las temáticas que vamos a ver van a ser tres, bien cortitas y específicas, que son la relación que tienen las teorías de enfermería con la práctica enfermera, en cómo esta práctica enfermera se transforma a lo que es la gestión del cuidado, lo que nosotros conocemos, y cómo se establecen modelos para mejorar la gestión del cuidado. Bueno, punto uno entonces sería lo que es la relación de la teoría o de los modelos teóricos a la práctica de enfermería o al cuidado. Bueno, para comenzar vamos a ver este primer punto que es la práctica de enfermera y yo le puse una flecha ahí que es cuidado, ¿ya? ¿Y por qué lo puse así? Porque hoy día la gran mayoría uno asocia la práctica en sí como clínica a lo que es el cuidado general de la persona, ¿ya? En cierta forma, yo creo que sí, ya la práctica sí se centra en el cuidado de la persona, la familia, los grupos en general, pero sí también el cuidado observa lo que es la interacción con el entorno, ¿ya? Y como dice Kerouac, que lo estoy parafraseando en este momento, que dice que en conjunto viven experiencias de salud. Entonces, para Kerouac, que es lo que ustedes vieron también en el primer semestre de su primer año, que son las bases conceptuales de lo que es la enfermería, esta autora dice que la práctica se centra en el cuidado de la persona, pero que esta práctica está continuamente en interacción con el entorno y esa experiencia es la salud que genera, ¿ya? Entonces, tomando lo que dice esta autora del libro El pensamiento enfermero, dice entonces, uno puede pensar que la práctica de enfermería, nosotros vamos más allá del cumplimiento de las múltiples tareas que tenemos que hacer rutinarias, más que requieren recursos físicos, humanos y también intelectuales. Y yo creo que algo decisivo de las enfermeras en que, y de los enfermeros en que nosotros utilizamos más la intuición, pero la intuición basada en conocimiento, ¿ya? Y usamos el juicio clínico y el juicio crítico para poder tomar decisiones, ¿ya? Y decisiones que son reflexionadas y pensadas para responder a cubrir las necesidades insatisfechas de las personas. Y esto se transforma en cierta manera en lo que es el centro de la enfermería, que es el cuidado en sí. Y eso uno lo ve generalmente, yo creo que ustedes también lo vieron durante el primer semestre de su primer año, en donde uno conoce y se establece de que el conocimiento que nosotros tenemos y llega a ser el ser y el centro del hacer también es el cuidado, ¿ya? Pero este cuidado, en cierta forma, no es solamente un aspecto de práctica, sino que también considera aspectos afectivos y también cognitivos y también elementos técnicos, como hablamos recién. ¿Cierto? Entonces, estos cuidados que son afectivos, por ejemplo, el compromiso, la colaboración, el cumplimiento de ¿cómo se llama? La toma de decisiones, que son aspectos como más poco tangibles, se relacionan también con estos elementos técnicos que son, por ejemplo, el tomar un examen, el colocar algunas vías, que son aspectos muy prácticos de la enfermería. Entonces, teniendo en consideración todo esto que el cuidado engloba, no solamente los conocimientos técnicos, sino también en lo que es el ser de la enfermera, uno tiene que comenzar a pensar lo que es la práctica en enfermería que se transforma en un cuidado, ¿ya? Porque uno no tiene, muchas veces uno lo relaciona, y yo misma lo relacioné ahora al empezar, que es la práctica cuidado, y en cierta forma si uno lo empieza a analizar de manera filosófica, incluso epistemológica, es distinto, porque la práctica es la práctica, ya es el realizar algo, pero el cuidado engloba esa práctica, entonces es una cosa mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar actualmente, ¿ya? Y en cierta forma, muchas veces nosotros la parte práctica consideramos que el cuidado o la gestión de este se refiere también a todo lo que es son mayormente las intervenciones, ¿ya? Entonces eso yo creo que es lo primero que debemos considerar.
Una que es el cuidado, es engloba todo lo que es la práctica enfermera y también todo el proceso de toma de decisiones, el aspecto reflexivo, el aspecto de conocimiento que me llevan a tener un juicio clínico, un juicio crítico para las mejores decisiones para cubrir las necesidades de los pacientes. Bueno, otra cosa también importante que cuando nosotros comprendemos de que el centro de la enfermera es el cuidado, este cuidado también significa que es el preocuparse por alguien. Incluso la palabra a nivel etimológico significa poner esmero en, que viene del latín cogitare. Y este cogitare significa poner esmero en, ¿ya? Y Collier lo dice, que François Collier lo dice en su libro, el preservar la vida, cuidar la vida, creo que se llama el libro. Y ella dice que el cuidar significa el preocuparse por alguien, el creer en ese alguien, y también no solamente en eso, sino que también lo que refiere esta autora dice que el cuidar también es reforzar las capacidades, tanto así que a la persona le permite recobrar la esperanza, y durante todo este proceso es donde la enfermera le acompaña. Entonces muchas veces estas acciones que son mayormente de reflexión, de acompañamiento, de educación, a veces no son consideradas dentro del cuidado mismo en los hospitales o en las clínicas, ya, o donde uno se desempeña. Y esto nació también el concepto de los cuidados invisibles, ¿ya? Y a esto se refiere el hecho de tocar, de mirar, de palpar, incluso hasta de los silencios en el acompañamiento que puede tener la enfermera o el enfermero, es cuidado. Y eso lo diferencia de la práctica de enfermería. Se fijan de que es totalmente distinto cuando uno ve la práctica y lo ve específicamente hacer algo práctico, como su nombre lo indica, pero tenemos que nosotros recordar que esta práctica es parte del cuidado que nosotros realizamos y que va inmerso en una serie de acciones que nosotros hacemos para poder mejorar la salud de las personas, ¿ya? Y en este sentido, el cuidado no solamente es eso, espiritual, físico, emocional, sino que también es todas estas funciones que nosotros poseemos como profesionales de enfermería, ya que son estas cuatro que a nosotros nos enseñan desde que uno ingresa a la universidad, ¿cierto? Pero eso sirve para qué? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, elaboro, y soy de la parte de gestión, ¿cierto? Un ejemplo, elaboro un protocolo o un nuevo instrumento, ese instrumento va a servir para mejorar la calidad de vida de esa persona que estoy atendiendo. Por lo tanto, eso ya se transforma también en cuidado, ¿ya? Y eso es lo importante de nosotros. Y es también de ahí donde nace todo este concepto después de la gestión del cuidado, ¿ya? Que la gestión del cuidado uno la tiene que considerar que es inherente a la práctica de enfermería y debe ser señalado así, ¿ya? Que nosotros hacemos muchas cosas dentro de gestionar los cuidados, pero que no es una labor netamente administrativa, que yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos considerado así, sino que involucra todos estos aspectos que son propios de la enfermería y que no se ven. Ya como decía Collier, esta cosa que no se ve y este poner esmero en algo que yo no veo y que las personas sí lo sienten. Entonces eso es lo que nosotros pensamos que debe ser el cuidado, ¿ya? Y esto es como primer concepto para poder lograr entender o comprender cómo se establecen los modelos de cuidado, de gestión del cuidado. Bueno, para cerrar esta diapositiva, hay una autora que ahí está, que es Betty Wolf, que ella en el año 1989 hizo un estudio eh, en donde comparó la práctica de enfermería con la práctica médica, solamente con el propósito de delimitar la identidad profesional de cada una, ya de cada una de las prácticas, no del cuidado. ¿Ya? Y en los resultados de dicho estudio, ella mostró que, o indicó, o evidenció el estudio, que los médicos brindan una cierta forma de cuidado, ¿ya? Cuando realiza una cirugía o tratamientos medicamentosos. Sin embargo, la enfermera crea una serie de intervenciones, ¿ya? Y eso es lo que llama la atención del estudio, eh, que marcan una diferencia en la vida de las personas, ¿ya? Entonces, y esto demostró que el cuidado permite a las personas sentir esa experiencia de salud y que eso después lo aplican a su vida, ¿ya?
Esto muchas veces menos visible, esto como les decía hace un ratito, no es tan visible, no se nota tanto, porque no está escrito o porque a veces nosotras las enfermeras y los enfermeros no decimos tampoco lo que hacemos. Pero a mí me llamó mucho la atención este estudio y ahí, por eso les coloqué esa frase que dice ahí, que dice que las intervenciones de enfermería marcan una diferencia en la vida de las personas. Y esas intervenciones de enfermería son parte del cuidado que uno realiza. Y eso es lo interesante de esto, ya que nuestro centro, nuestro foco es el cuidado que involucra la práctica, que involucra la investigación, que involucra el quehacer, que involucra la gestión, que involucra la educación y que involucra también todos estos aspectos que nos permiten valorar adecuadamente a la persona para poder tomar las mejores decisiones en su cuidado. Otro aspecto también a considerar es que la práctica enfermera también es basada en modelos y teorías, ya como ustedes también vieron en el primer semestre de su primer año, o creo que durante el primer año, no sé si en el primer semestre, vieron todo lo que son los modelos y teorías de enfermería, ¿cierto? Que es el saber propio. Y ese saber propio está enfocado a uno que es el cuidado, ¿cierto? Que es el centro y el ser de la enfermera. Y este conocimiento propio llevó a que nosotros también nos transformáramos en disciplina, ¿cierto? Porque tenemos un conocimiento propio que se estudia. Y en ese sentido, muchas teoristas, bueno, la primera teorista ustedes saben que fue Florence Nightingale, pero ella creó el primer modelo de gestión del cuidado, si ustedes lo analizan, ya en el libro de notas de enfermería, donde establece toda no la necesidad, sino que establece lo que las personas deben realizar cuando están enfermas, ¿cierto? Ella elabora un modelo de cómo se tienen que cuidar, de cómo se tienen que separar las camas, de cómo tienen que ventilarse y empezó a hacerse eso en los hospitales. Y eso es gestión, ¿ya? Y después obviamente vienen todas las otras teoristas, ¿cierto? En los años 60, en los años mayormente 60, 70, donde fue el boom de las teoristas, a crear estos nuevos modelos que guían el actuar de enfermería y esto se refleja a través del proceso, ya que eso también ustedes lo deben haber visto en el primer año. Y este proceso nos ayuda a nosotros a estandarizar a la toma de decisiones, a afinar el juicio crítico, a considerar cómo yo con mi juicio clínico luego, logro establecer un juicio crítico. Eso es, ¿ya? Y también este proceso de enfermería me ayuda también muchas veces cuando en algunos lugares están aplicándolo, me ayuda a estandarizar cuidados. Entonces, ¿cómo se relaciona esta parte teórica con lo que yo hago diariamente a través de la estandarización o de la protocolización de los cuidados? Y es ahí también donde después nosotros vemos todo lo que nace la gestión de cuidado, por lo menos acá en Chile, como constructo, ya que es re interesante analizarlo de ese punto de vista. Como punto 2, aquí estamos viendo los aspectos, vamos a ver la gestión del cuidado en sí. Ya yo creo que esto también se lo pasaron, pero es como un remember de lo que son los aspectos legales. ¿Ya? En Chile nosotros tenemos tres normativas o tres leyes que en cierta forma rigen, no sé si el actuar, pero sí el actuar yo diría, de la enfermería. ¿Ya? Una que es el artículo 119 del Código Sanitario, que eso se logró gracias al reconocimiento social. Y eso es lo interesante, que se asocia con lo que nosotros hablábamos recién en la diapositiva anterior, de que las personas ven estas intervenciones que cambian sus vidas, ¿cierto? Acá en Chile, en el año 97, la sociedad reconoce a la enfermera. Entonces, al reconocerla, el Estado dice, sí, la reconoce, entonces yo la voy a colocar como con este bien, que es la gestión del cuidado. ¿Cierto? Entonces, ese reconocimiento social provocó un cambio de normativa, que obviamente fueron muchas enfermeras que lucharon por ese reconocimiento social, en donde nosotros eso nos da una autonomía. Y una autonomía incluso también no lo dice solamente el Código Sanitario, porque el Código Sanitario es bastante escueto, pero sí lo dice la norma técnica número 19, ¿ya? Y también lo dice la ley de autoridad sanitaria, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando se establece como este cambio de modelo, de paradigma, podría decirse, dentro de lo que es la enfermería nacional, también hay un cambio de forma de cómo nosotros consideramos esta gestión del cuidado, ¿ya? Porque esto se transformó en nuestro baluarte.
Y esto se transformó en todo lo que uno considera ahora lo que es la enfermería, la gestión de los cuidados. Si bien nos da harta autonomía la gestión de los cuidados en cuanto a conceptos, ¿cierto? Porque como dice Paulo Freire, que el lenguaje construye realidades y es verdad. O sea, desde que nosotros nos consideramos gestores de los cuidados, nos hicimos cargo de esa gestión y hemos podido tomar más puestos de liderazgo y de liderazgo estratégico. Bueno, pues, y en ese sentido, esto provocó que en el año 2005, ¿cierto? Se aprobara, igual a todo rato pasó porque fue la reforma, ¿cierto? En el año 2000 fue la reforma acá en Chile y posteriormente en el año 2005 viene toda esta incorporación de la norma técnica que operacionaliza esta gestión del cuidado, este constructo, este concepto de gestión del cuidado lo operacionaliza la norma técnica número 19, en donde en esta describe incluso la resolución exenta que lo establece, describe que la enfermera tiene un saber distinto al del médico, que es el cuidar, ¿ya? Y bueno, y hay una serie de funciones que tienen que tener ahí son los subdirectores de enfermería, ¿ya? Y esto ayudó que posteriormente, en la reforma que ya se produjo en el mismo año, ¿cierto? La ley de autoridad sanitaria, que es la 19.937, que establece como requisito mínimo, ¿cierto? La gestión del cuidado en el funcionamiento del hospital autogestionado. Y ese es un logro importantísimo, porque si nosotros lo analizamos desde la parte o del aspecto de cómo nace este cuidado cercano, este cuidado que yo acompaño a la persona, ¿cierto? Y en cierta forma un cuidado, entre comillas, casi romántico, nace desde el reconocimiento de la sociedad. Y ese reconocimiento de la sociedad llevó a que el Estado o el legislativo reconociera a la enfermera y dijera, sí, usted tiene esta atribución, se la damos nosotros porque la sociedad la reconoce, la legitima. Y después este mismo concepto que donde la sociedad no legitima pasa a ser norma y también está en la ley. Y los hospitales no pueden funcionar si no existe la gestión del cuidado como requisitos mínimos para poder funcionar. Y eso es lo interesante de la gestión del cuidado en estos tiempos y cómo nosotros la aplicamos ahora a la práctica o la aplicamos en nuestro quehacer diario. ¿Ya? Bueno, y otro aspecto son los aspectos disciplinarios. ¿Ya? Ahí es lo que vamos a hablar ahora. Y en cuanto a los aspectos disciplinarios, ahí hay una serie de puntos que son como una lluvia de ideas en realidad de cómo el conocimiento propio que nosotros tenemos que hacer cuidado nos llevan a hacer esta serie de acciones que son propias de la gestión del cuidado. ¿Ya? Por ejemplo, dice planificación, organización y control de los recursos financieros, que si bien nosotros somos bastante buenas en eso, ¿cierto? Planificamos muy bien y yo creo que en todos los lugares dice, si hay una enfermera va a estar todo ordenado porque es así, ¿ya? Pero sin embargo hay una autora que es Meléis, ya Afab Meléis, que también es una teorista de enfermería, dice que la gestión de los cuidados, esto se lo voy a leer literal, dice, eh, se ejerce no solamente con los recursos que se dan, ya en la administración, sino que también con las relaciones y concepciones propias de la disciplina de enfermería. Y entonces, si uno empieza a analizar, ese es el centro de nosotros, ¿cierto? Que nosotros lo veníamos analizando desde la primera diapositiva. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de los aspectos disciplinarios, hablamos de eso, que no solamente el saber de teorías de la administración en el caso de la gestión del cuidado, ¿cierto? Me va a permitir ser una buena enfermera o estar pendiente o ser una buena gestora del cuidado, sino que también es cómo se forman estas relaciones y concepciones con respecto al otro, ¿ya? Y eso se asocia con el segundo punto que le anoté ahí, que son los valores, actitud y conocimiento disciplinar. Y esto se relaciona también con el aspecto ético, ¿ya? Yo creo que ustedes también ya vieron ética y de cómo yo logro unir todos estos conocimientos que son el disciplinar, el conocimiento de competencia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Todo lo que son los valores propios que yo tengo como profesión y también todo lo que es el conocimiento ético y también los valores éticos que yo establezco en la profesión me llevan a que esta gestión del cuidado sea la adecuada, ¿ya? Y en este sentido, no solamente lo anterior, sino que también el apoyo al personal que otorga cuidado, o sea, el respeto al otro, el respeto al ser humano por ser humano. Y esto también tiene que ver mucho con todo el conocimiento que hablamos en la clase anterior cuando ya se reconoce, ¿cierto?, la Carta de los Derechos Fundamentales, que nosotros como enfermeras y enfermeros debemos hacernos parte
de esta carta y tomarlo también como un valor propio de reconocer los derechos humanos de las personas, ¿ya? Y no solamente las personas que atendemos, sino que también las personas que trabajan con nosotros, ya con el médico, el otro colega, el resto del equipo de salud, ¿ya? Entonces, cuando nosotros entendemos y comprendemos todos estos conceptos y estos valores que tenemos inmersos propios de la profesión, estamos realizando una gestión del cuidado adecuada, ¿ya? Obviamente el conocimiento del entorno, ya que eso es súper relevante, sobre todo en todos los sentidos relevante el conocimiento del entorno, ya no solamente en los centros hospitalarios comunitarios, yo creo que en todo lo donde uno se puede desempeñar es importante que nosotros conozcamos el entorno para saber con qué nos enfrentamos, ¿ya? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que está sucediendo ahora, y esto es un comentario súper contextual, lo que está pasando ahora con el gobierno, ¿cierto? En donde hay una lejanía de la realidad de las necesidades sentidas de la población, donde no hay escucha de los expertos en ciertas áreas, ¿y qué es lo que pasa? Hay una debacle, ¿ya? Entonces, cuando hay un desconocimiento de lo que está viviendo las personas de mi entorno y yo llego y hago acciones que pueden ser de cuidado, ¿cierto? Que pueden ser para favorecer a las otras personas, eso muchas veces no se va a transformar en una experiencia favorable de salud, ¿ya? Y por eso es tan importante que las acciones que nosotros realicemos en nuestros entornos, con conocimiento de causa y con respeto mutuo, que se basa en todo lo que hablamos anteriormente. Bueno, también comprender ahí que los procesos también son humanos y también sociales, ¿ya? Y esto mismo en el mismo contexto que nosotros estamos viviendo ahora, de todo lo que está pasando, ¿ya? De cómo esta enfermedad, ¿cierto? El COVID es más recurrente, ¿cierto? En lugares donde hay más pocos recursos, cómo es la vía de transmisión. Y eso es lo terrible, ya que muchas veces las personas que sobre todo que están ahora liderando el país no logran comprender eso. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, y en el mismo caso de ahora que está en boga el tercer retiro, ¿cierto? Si las personas no tienen plata para poder cocinar, no tienen plata para poder viajar en micro, ni siquiera en nada, ¿cómo voy a ir a médico? ¿Ya? Entonces, si yo te necesito trabajar, puedo estar enfermo, puedo sentirme confiable, pero necesito llevar plata para el almuerzo, ¿se fijan? Entonces, nosotros como enfermeras, sobre todo las del área comunitaria, eh, se preocupan mucho de ese ámbito, ¿ya? Y nosotros también deberíamos, los que son más de la parte hospitalaria, también deberíamos preocuparnos de eso. Ahora sí hay harto apoyo de los asistentes sociales a nivel hospitalario, pero el reconocimiento también de las necesidades durante el día también es parte de la enfermera, ya de cómo vienen las visitas, del trato que tienen, de cómo es el lenguaje, eso uno también lo puede relacionar con esto y eso es también gestión del cuidado. Bueno, y acá esto es lo interesante y que nos va a llamar la atención y por eso es todas estas palabras anteriores, ¿cierto? Que debe estimular la creación de nuevos modelos de gestión del cuidado. Así como lo hizo Florence Nightingale en su primer momento, en donde creó un modelo de cuidados para salvar la vida de los soldados de Crimea, nosotros debemos estimular más creaciones de cuidado o más creaciones de modelos que favorezcan la salud de las personas. No solamente que respondan a una cuestión económica, sino que respondan a una cuestión social, a lo que necesita la persona que yo estoy cuidando, o la familia o las comunidades. Bueno, y acá les coloco esta declaración que hizo Fab Meleis en el año 88, hace rato ya, que dice que la dirección de los cuidados de enfermería debe tener una visión clara y explícita de la disciplina, y esto se refiere al conocimiento propio, ¿ya? Si yo comprendo de lo que significa el cuidado y lo voy aplicando ese conocimiento, voy a contribuir de manera distinta a la solución de los problemas relativos a los cuidados, a los pacientes, sus familias y al personal. Y esto a mí me gustó de lo que dice Fatme Leis porque ella no solamente ve al binomio, ¿cierto?, enfermo-familia o paciente-familia, sino que también incorpora al personal. Y eso es lo interesante, ya que nosotros con nuestra mirada de gestión de los cuidados, comprendiendo el constructo
que abarca todo y que no solamente la práctica de enfermería o que no son solamente labores de gestión, vamos nosotros a contribuir de una manera distinta a la solución de los problemas. Y eso es lo que nosotros esperamos, ya de cada uno de los que está estudiando con nosotros, que a través del conocimiento propio sean eh, entes de cambio en las unidades donde están. ¿Por qué? Porque esto van a contribuir de manera distinta a los cuidados. Y eso me gustó de esta frase y por eso se las coloqué acá porque es como una arenga, ¿ya? Es como un jaca, donde uno hace así como una entrada y dice, ya, esto lo aprendo porque yo tengo una visión distinta, o sea, conozco, sé de dónde vengo, de dónde voy y cuál ser es mi ser, que es el cuidado, y por eso yo voy a hacer un cambio, una solución a los problemas. Siempre, obviamente, como decíamos anteriormente en la diapositiva anterior, viendo el entorno, ya el contexto donde yo me encuentro inserto. Bueno, y llegamos al tercer punto y final. Esta clase se fijaron que es bien cortita porque la mayor parte del trabajo la van a llevar ustedes, ¿ya? Que llegamos a los modelos de gestión del cuidado, ¿ya? Como uno no puede llegar y hablar de modelos de gestión de cuidado sin hablar de toda esta cosa contextual, disciplinar y de conocimiento propio que yo les di la lata recién, ¿ya? Pero siempre nosotros debemos dar, como profesionales de enfermería, debemos proponer estrategias, ¿ya? Y esto con el fin de, como dice el primer punto, de dar respuesta a las demandas sociales que nos da las personas, ¿ya? Todo siempre con un punto fijo, con la mejora en los sistemas de salud. Si bien ustedes ya conocen todo lo que hablamos de los sistemas de salud, de cómo ha sido fracturado los sistemas de salud en América Latina y en Chile por reformas que son bastante en contra de lo que significa una salud pública de verdad, nosotros debemos, independientemente de eso, ser un ente de cambio, como les decía Fab Meleis, ver de una manera distinta, ¿ya? Entonces lo que nosotros debemos establecer son nuevos modelos de cuidado o de gestión de cuidado, pero para eso también, como dice el segundo punto, se requiere una acción proactiva, no reactiva, ¿ya? ¿Y a qué se refiere esto? ¿A qué se debe esto, perdón? O a qué se refiere, perdón, eso quise decir, a qué se refiere, es que nosotros en este sentido debemos, al conocer el entorno, ¿cierto? Al conocer el contexto donde yo me estoy desempeñando, voy a planificar, y nosotros somos expertos en planificación, aspectos o modelos que den respuesta a las demandas de salud que tiene la población, conociendo el aspecto social. Y eso son muy importantes las determinantes sociales. Y no solamente en atención abierta, sino que en atención cerrada también, ¿ya? Y estos modelos se establecen de una manera proactiva. ¿Por qué? Porque muchas veces, y es como uno le llama coloquialmente apagar incendios, muchas veces nosotros lo hacemos de manera reactiva. Entonces, de repente, y es lo que ha pasado ahora con el COVID, y se notó la fractura que hay en los sistemas de salud totales, pero no por la enfermería, sino porque son problemas totalmente estructurales. Pero en este cambio que hubo acá con la pandemia, aún así, las enfermeras han reaccionado y han establecido modelos de cuidado internos que han mejorado la calidad de vida de esas personas que tienen COVID. Pero lo han hecho de manera reactiva, como yo les decía, de apagar incendios. ¿Ya? Pero ¿por qué? Porque no se tiene más recursos, no se tiene mayores, eh, no hay una propuesta del Estado de poder generar estos cambios para la mejora de la salud de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los enfermeros y las enfermeras? Reaccionamos a esta de manera muy positiva a estos cambios bruscos que pueden haber en la salud como esta pandemia. Ya, en el tercer punto dice que deben ser acordes al medio. Sí, los modelos deben ser acordes al medio porque no puedo establecer yo un modelo, por ejemplo, de cuidado que tenga que utilizar, no sé, y vivo, o estoy, no sé, en atención primaria y vivo en Catapilco, en mi SECOF o mi CEFAM. No puedo establecer quizás un modelo que necesite red. ¿Por qué? Porque no hay acceso. Y esto se fijan que se relaciona mucho con las determinantes sociales en salud, en donde si no hay acceso, no hay trabajo, las personas no pueden acceder. Se fija, entonces todo esto es un círculo vicioso. Entonces nosotros, por eso es tan importante cuando se establecen modelos de gestión del cuidado, es conocer el entorno. Ser proactivo y en este sentido se refiere a planificar qué es lo que se podría hacer con los recursos que yo tengo. Y también que dice el último punto, que favorezca a la calidad. Y esta calidad se refiere a la calidad de todos los procesos, que todos los procesos que yo realizo sean buenos, que sean óptimos,
que sean adecuados para responder a las necesidades o los problemas de salud que tiene esa persona. Entonces, para esta existen diversos modelos, ya hay muchos modelos de enfermería o modelos de cuidado, que yo creo que son N, muchos. Pero en cierta forma nosotros, y yo creo que a lo mejor en sus lugares de trabajo han establecido un modelo que a lo mejor está descrito en la bibliografía y a lo mejor no. Y eso ya es un conocimiento nuevo y es conocimiento disciplinar, ¿ya? Mire, les voy a contar un caso de una colega en Santiago, no sé si ustedes lo han escuchado, pero ella, no sé si es un modelo, pero sí fue una forma nueva de hacer cuidado, que trabaja en una UCI de Santiago y ella para poder, como no existía esta parte de lo que es ¿cómo se llama esto? La visita a los pacientes COVID, para poder remembrar y poder hacer como una historia de vida del paciente para que después supiera que lo iba a ver o como si lo llamaban, hizo una forma de cuidado que se llama diarios de UCI. ¿Ya? ¿Y esto a qué se refería? En que se le establecía a cada paciente en sus fichas, se le dejaba un librito con hojas blancas y todos los profesionales que iban, las visitas, si alguna vez iban también, escribían y le decían, oiga, te vine a ver, hola, yo soy el kine, te hice esto, hola, yo soy la enfermera, te acabo de dar este tratamiento. Y eso se transformó en una normativa. Fue tanto el impacto que generó ahora en Santiago y de verdad súper potente, que me encanta porque fue una colega muy inspiradora para mí, de que fue tanto potente que el hospital o la clínica donde ella está, que es el hospital de la FALP, ya estableció esto como ya un modelo de trabajo en UCI. Y si ustedes se dan cuenta, a lo mejor no va a decir eso en el título, pero es un modelo de cuidado, es un modelo de cuidado narrativo, en donde yo voy explicándole a la persona que está hospitalizada eh, cómo va evolucionando. Y eso es el cuidado, ¿se fijan? Entonces, dentro de los modelos pueden haber muchos o pueden existir más después. Hay otros que han sido probados muchas veces y que se dice y está estudiado que tienen una buena eficacia, eficiencia y efectividad, y eso está claro. Pero hay otros no, que a lo mejor todavía no existe y a lo mejor ustedes mismos pueden crearlo, ¿ya? Entonces, eso nosotros debemos considerar que cuando nosotros se establecen modelos de gestión del cuidado, nosotros debemos tener en cuenta todo esto, ya el entorno que responde a las demandas sociales, que debemos planificarlo, que debe ser acordes al medio, ¿cierto? Y que deben favorecer la calidad de vida de las personas. Bueno, y acá les dejo algunos ejemplos de modelos que yo no los voy a explicar porque esto va a ser parte del taller, ¿ya? Mira, hay algunos modelos que yo busqué por ahí, que son cuidado particular de las personas, gestión de casos, este es súper potente, tiene harto estudio y este sí que ha sido uno de los modelos que ha sido estudiado, en donde la enfermera se hace cargo de una familia de un paciente y se ve la mejora total en toda la calidad de vida de las personas, ¿ya? Está la enfermería primaria, enfermería funcional, enfermería en equipo, el modelo centrado en la persona, y esto yo creo que lo vieron en el primer módulo que ustedes tienen, que es como de sociedad, que se establece el modelo centrado en la persona, que está súper en boga actualmente y se asocia mucho con el automanejo, que lo ven las personas de atención primaria mayormente. Están otros modelos por nivel de dependencia, por planes estandarizados, está la enfermera de enlace, la enfermería modular y así un sinfín de modelos de cuidado y que yo le puse gestión del cuidado porque ese es nuestro concepto chileno, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a analizar algunos de estos, ¿ya? Y esa va a ser la tarea del taller. Bien, como le expliqué en la diapositiva anterior, ¿cierto? Vamos a analizar algunos modelos de gestión del cuidado. Yo le subí en la plataforma, le subí una bibliografía obligatoria y otra bibliografía complementaria, ¿ya? La bibliografía obligatoria es aquella que les va a servir para, no es que los tengan que leer todos, no se asusten, ¿ya? Es aquella que les va a servir para hacer el análisis. Y hay un cuaderno, que es el cuaderno número 9 del MinSal, que establece el modelo de gestión hospitalaria. Yo tengo entendido que todos son de hospital acá, ya por eso lo subí, ya. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar qué es lo que dice el modelo de gestión hospitalaria con los modelos de gestión en enfermería o gestión de cuidado, perdón, ¿ya? Y vamos a hacer un análisis. Entonces, por eso y eso lo vamos a ver ahora cuando expliquemos en el taller y reflexionemos sobre la clase.
Así que nos vemos, espero que esta clase le haya servido un poco para poder orientar a lo que son los modelos de gestión del cuidado y poder también animarse a quizás a elaborar un modelo o quizás ya lo tienen y a lo mejor formalizarlo, ¿ya? Así que nos vemos en el taller.